Tenemos las noticias de El Mundo. En California, Estados Unidos, el exnarcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix, quien se declaró culpable de lavado de dinero en el conocido cártel de los Arellano Félix, fue sentenciado a 15 años de prisión en un fallo que agentes estadounidenses consideran como el fin de una era. Tras el veredicto de la Corte de Distrito de San Diego, Arellano Félix, de 56 años, se convirtió en el último de 4 hermanos muertos o enviados a prisión en conexión con el cártel del narcotráfico de los Arellano Félix, dijeron fiscales federales. Los 3 hermanos Arellano Félix, aún vivos y quienes por décadas vivieron como multimillonarios aterrorizando a la frontera suroeste, ordenando asesinatos y corrompiendo a incontables funcionarios públicos, están ahora confinados en prisiones de máxima seguridad por un largo tiempo. Los 2 hermanos, que según las autoridades se desempeñaron como el líder del cártel, Benjamín Arellano Félix y Francisco Javier Arellano Félix, fueron procesados en Estados Unidos bajo cargos de crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero. Benjamín Arellano fue sentenciado a pasar 25 años en una prisión federal y Francisco Arellano recibió cadena perpetua. Eduardo Arellano, apodado El Doctor, se declaró culpable en mayo de un cargo de conspiración para lavar cientos de millones de dólares de ganancias por el tráfico de drogas y de una acusación de conspirar para intervenir ese dinero en beneficio del cártel. Bajo su acuerdo, la declaración con la Corte también acordó ceder 50 millones de dólares. En más noticias, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, sostuvo una reunión en Lima, Perú, para discutir una respuesta regional unida a la lucha contra el tráfico de drogas, el intercambio de información y el espionaje. Los Estados miembros también buscan la represión a las transacciones financieras ilícitas que ayudan económicamente a circuitos de crímenes multinacionales en América del Sur. ¿Cómo se pueden realizar las acciones concretas para que las unidades de inteligencia financiera sepan, ¿no?, cómo procesar lo que ocurre en un país y en otro? Eso precisamente van a ser los elementos concretos de trabajo que tienen que desarrollar nuestros equipos técnicos en acciones prioritarias que este Consejo de Ministros y del Interior y de Justicia ha desarrollado ahora. La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se encuentran en La Habana, Cuba, admitió por primera vez su responsabilidad en parte de las víctimas que ha dejado el conflicto armado interno que se vive en Colombia. La guerrilla señaló en un comunicado que la crudeza y el dolor provocado desde sus filas no ha sido fácil y aseguraron que existe una necesidad de resarcir a las víctimas del conflicto, identificándolas con total lealtad a causa de la paz y la reconciliación. El jefe guerrillero Carlos Catatumbo afirmó que de llegarse a la paz definitiva se obligan a un nunca más y a pedir el perdón colectivo. La delegación de las FARC insistió en que se debe crear una comisión compuesta por expertos nacionales e internacionales para hacer un corte de cuentas del número de víctimas que ha dejado el conflicto en las últimas décadas. Asimismo, la guerrilla pidió de nuevo que se debe suscribir un acuerdo especial de regulación del conflicto, mientras se acata la propuesta de tregua bilateral de fuegos. Siempre en Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dijo que en los próximos días liberará a un ciudadano canadiense secuestrado hace más de 7 meses. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo que esta liberación podría abrir un paso al inicio de una negociación de paz con ese grupo rebelde. Yo celebro que el ELN haya tomado esa decisión y el gobierno nacional va a dar las instrucciones del caso, este ciudadano canadiense recobre su libertad. En Japón, la operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima admitió que unas 300 toneladas de agua radiactiva se han filtrado al exterior de los tanques que usan para almacenar este líquido, que es empleado para enfriar los reactores de la planta, lo cual significa un riesgo de desastre ambiental. En una rueda de prensa ofrecida horas después de que operarios de la planta detectaran unos charcos junto a los mencionados tanques, TEPCO explicó que la cantidad de la fuga es bastante mayor que los 120 litros estimado inicialmente. También detalló que ha detectado materiales en el agua filtrada que emiten radiación beta,
con una lectura extremadamente alta de 80 millones por litro. El agua probablemente se filtró al suelo y que aún debe averiguar exactamente dónde está el origen de la fuga. No obstante, la Autoridad de Regulación Nuclear ha pedido un estudio más exhaustivo, ya que teme que el agua pueda haber fluido al mar frente a la central a través de algún sumidero. El gobierno, que decidió involucrarse para solucionar el problema, propuso soluciones como la de congelar el suelo alrededor de los reactores para bloquear el paso del agua. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. La Marina australiana rescató a 106 inmigrantes que viajaban en un barco sobrecargado que naufragó a unas 120 millas náuticas al norte de la isla de Navidad, en Australia. La Autoridad de Seguridad Marítima de ese país informó que recibieron una llamada de auxilio de alguien que se encontraba a bordo de la embarcación. La Marina se desplazó al lugar de los hechos y procedió a una operación de rescate. La Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas confirma que los 106 inmigrantes han sido rescatados. Este hecho se registra en medio de la campaña de cara a las elecciones generales del próximo 7 de septiembre en Australia, donde la protección de las fronteras y el endurecimiento de las políticas para disuadir a los demandantes de asilo se han convertido en tema clave. Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de los últimos días en diferentes zonas de China causaron la muerte de más de 130 personas, indicaron medios de comunicación estatales. El balance en el noreste del país se elevó a 85 personas fallecidas y 102 desaparecidos a causa de las inundaciones descritas como las peores en décadas. Otras 49 personas murieron en el centro y en el sur de ese país. Mientras tanto, en Rusia, en Europa también se registran inundaciones que obligaron a las autoridades a evacuar a más de 23,000 personas a consecuencia de las lluvias torrenciales que se producen desde julio pasado. Y la FIFA inició la primera etapa de ventas de las entradas para los 64 partidos del Mundial de Fútbol Brasil 2014 a través de su página de internet. Los aficionados tendrán hasta el 10 de octubre para solicitar sus boletos. Si la demanda supera el número de entradas ofrecidas, la FIFA hará un sorteo entre los seguidores que hicieron reservaciones y solo los sorteados podrán comprar sus tickets. Cada solicitante podrá reservar hasta 4 entradas por partido para un máximo de 7 partidos. Los costos de cada entrada inician desde $90 en la localidad más barata, lo que significa un alrededor de 700 quetzales. Estas fueron las noticias internacionales. Vamos a la pausa comercial y en breve regresamos porque tenemos importante información que se genera en la provincia de Guatemala, donde se realizan a esta hora las honras fúnebres del periodista Carlos Orellana en Suchitepeques.